no se pueden entender bien las ventajas y limitaciones de los sistemas de vacío sin tener en cuenta el contexto de aplicación práctico, es decir, el ciclo de trabajo básico. En este caso consideraremos una única ventosa como efector de un manipulador cualquiera que debe coger, mover y dejar una pieza. Para este ciclo distinguiremos las siguientes fases básicas: entrada rápida, aproximación lenta, creación de vacío, izado lento, izado rápido y transporte de destino, descenso en la posición final, aproximación lenta, destrucción del vacío y salida rápida. Y vuelta a empezar. Analicemos un poco ahora cada fase. En la entrada rápida, el efector con la ventosa se acerca de manera segura a la pieza lo más rápido posible. La aproximación final hasta realizar el contacto total de la ventosa con la pieza es lenta para evitar colisiones y no liar la parda, pero también permitir un buen contacto ventosa-pieza que garantice el sellado de la ventosa. En la fase de creación de vacío es donde se establece la unión entre el efector y la pieza, por lo que es una de las fases que más nos interesa, ya que solo depende del sistema de vacío y no del manipulador. El izado es lento al principio para garantizar que la unión está bien establecida y no se rompe por un izado demasiado brusco, o si el vacío no está bien establecido del todo todavía. Después tenemos un izado rápido y transporte hasta la posición de destino, que se realizan a cierta velocidad, pero no tanto como la entrada, ya que hay que considerar que la pieza está sujeta a la ventosa y que la inercia puede producir que se rompa el enlace entre la pieza y la ventosa. Cuando llegamos a la posición final se produce un descenso, que será más o menos a la misma velocidad que el transporte, con una aproximación lenta justo al final, al igual que en la entrada. Una vez en la posición final se debe eliminar el vacío para poder romper así el enlace entre la ventosa y el efector. Y aquí vuelve a ser relevante el sistema de vacío que utilicemos. Una vez ya no hay enlace y hemos destruido el vacío, se puede producir a la salida del efector de entrada a velocidad lenta al principio hasta que sea razonable alcanzar la misma velocidad que en la entrada inicial. Como en cualquier ciclo de trabajo, lo que nos interesa es reducir la duración del mismo al valor más pequeño posible. De estas fases, las asociadas a movimientos del efector en principio están exclusivamente ligadas al manipulador concreto, e incluso durante las fases de transporte de la pieza, en las que la velocidad máxima del sistema está condicionado por la fuerza de la unión ventosa-pieza, podemos considerar que esta fuerza es estable y si el sistema está bien dimensionado, no debería condicionar demasiado el sistema concreto de vacío que se utilice, en especial si las piezas no son ni pesadas ni voluminosas, por lo que la incidencia y la duración del ciclo de trabajo de estas fases está ligada básicamente al manipulador y no tanto al sistema de vacío, al menos por lo que ahora nos atañen. Consecuentemente, las fases que más nos van a interesar son las de creación y eliminación del vacío, ya que están muy ligadas al tipo de sistema de vacío a utilizar en concreto, y además estas fases son los puntos más débiles del ciclo, porque es donde se establece y se rompe el enlace entre el efector, a través de la ventosa, y la pieza. Si lo que deseamos es acortar su duración, igualmente debemos asegurarnos de que todo continúe funcionando correctamente. Y para conseguir que no se produzcan fallos, básicamente debemos garantizar la eficacia y la calidad de dos cosas: el sellado de la ventosa y la estabilidad y nivel del vacío conseguido. Analicemos ahora el fallo típico en la fase de creación de vacío. Si el tiempo destinado a la creación del vacío es insuficiente, la pieza se puede despegar durante el izado, especialmente si este es rápido, o incluso puede que ni siquiera llegue a elevarse, cosa que es lo que ocurriría básicamente si el sellado no es el adecuado. Ahora compararemos en esta situación los sistemas basados en dos tipos de maneras de generar vacío: bombas de vacío y eyectores. Para ello lo vamos a simplificar todo al máximo posible, dejando poco más que el circuito de vacío mínimo, suprimiendo todos aquellos elementos que realmente nos vamos a encontrar en un circuito real: válvulas, filtros, manómetros, vacuómetros, etc. Lo que nos quedará será básicamente el circuito donde se producen las variaciones de presión y el flujo de aire asociado para conseguir el nivel de vacío que deseamos.
Así podremos comparar mejor las ventajas, inconvenientes y limitaciones de cada sistema. Los sistemas basados en bombas de vacío tienen una unidad central encargada de generar el vacío para todos aquellos elementos que lo necesiten. Además de la bomba de vacío, encontraremos el acumulador de vacío, que al igual que el calderín de un compresor, es el que de verdad se encarga de suministrar el vacío a todos los elementos que lo necesiten. Lógicamente, para que esto funcione, hará falta un circuito de mando y control, con interruptores de presión, válvulas, vacuostatos y demás, que serán los responsables de garantizar en todo momento el vacío necesario. Al estar todos estos elementos físicamente centralizados, la distancia entre el punto de vacío y su punto de aplicación de entrada será cuando menos significativa. Además, para poder acceder al vacío será imprescindible una válvula para comunicar la ventosa con el sistema de vacío. Esta válvula debe ser como mínimo una 3-2, es decir, 3 vías y 2 estados, ya que por un lado ha de conectar la ventosa con la unidad de vacío y por el otro con el sistema de descarga para poder eliminar el vacío permitiendo la entrada de aire hasta la ventosa. Normalmente esta válvula no se puede ubicar en el efector y muchas veces ni siquiera en el manipulador mismo, por lo que el circuito que se tiene que purgar y volver a llenar de aire cada vez es largo y, consecuentemente, lento. Por esta razón, lo más habitual es que el sistema de descarga insufle aire a presión para acelerar la liberación de la pieza. Aunque claro, eso complica el circuito de mando y es otro tubo más que va hasta la válvula que tendríamos que tener en cuenta si lo que pretendiésemos es acercar la válvula hacia la ventosa. Es importante tener en cuenta que esta misma válvula también será la responsable principal del mando de la ventosa, por lo que esta válvula tiene que estar presente siempre. Este sistema de mando puede mejorarse aislando el circuito del lado de la ventosa una vez se ha creado el vacío en él y es muy fácil que se complique muy rápidamente. Estos sistemas no son especialmente rápidos a la hora de sujetar y liberar piezas, por lo que si hay muchos ciclos cortos no son los más adecuados. Por contra, son ideales para inmovilizar piezas grandes o para ciclos largos en los que la mayor parte de la duración del vacío está asociada al transporte de la pieza y no a la creación y eliminación del mismo. Y si la instalación es compleja y con unos requerimientos elevados de vacío, tener el sistema centralizado es una gran ventaja ya que se puede dimensionar mucho mejor, en especial si la potencia y la capacidad necesarias son altas y al final en estos sistemas grandes tener un sistema complejo ya es consustancial, con lo cual no es mayor problema. El mayor problema de estos sistemas es que dependen de un nivel de sellado sin fisuras, valga la redundancia. Si el sellado falla, el sistema no suele poder reaccionar lo suficientemente rápido para garantizar o mantener la sujeción de la pieza, o al menos de una manera lo suficientemente aceptable. Y por eso no se pueden aplicar a todos los materiales, solo a aquellos que garanticen un sellado perfecto de la ventosa. Estos sistemas están pensados para priorizar un nivel alto de vacío y se sustentan en un sistema de sellado realmente eficaz. Veamos ahora algo equivalente pero con un inyector de vacío. De entrada, sorprende su sencillez. Tan solo se necesita una entrada de presión. Se podría decir que falta la válvula de mando, que sí está en el esquema anterior, pero esa válvula tenía más funciones y aquí esta válvula de mando puede ser algo tan sencillo como una 2-2, es decir, una simple llave de paso en medio del circuito. Al ser un elemento pequeño, se puede acercar a la ventosa casi tanto como se quiera. De hecho, en algunos casos, se pueden conectar directamente a la ventosa, con lo que la distancia es mínima y la conexión y desconexión de la pieza son prácticamente instantáneas. Y si quisiéramos aumentar su capacidad de aspiración, siempre se pueden conectar varios en serie. Y de hecho, también se pueden encontrar ya premontados en un solo componente. Son los eyectores polifásicos, cuyo símbolo vimos junto al del eyector. Pero además de su rapidez, simplicidad y ligereza, su ventaja más diferenciadora es que, a diferencia de los sistemas de vacío que hemos visto anteriores, no requiere de un sellado perfecto, ya que mientras esté establecido el flujo en la boquilla del eyector, éste puede mantener de manera continua un flujo de entrada de aire desde la ventosa a la vez que mantiene la depresión necesaria para sujetar la pieza. Ahora, superficies porosas, rugosas e incluso tejidos se pueden llegar a sujetar con una ventosa. No es algo menor.
Solo esto ya justifica su uso exclusivo en muchas aplicaciones. La idea es que estos sistemas están pensados para priorizar un flujo constante de aspiración que es el que realmente genera el vacío y no requiere un sellado particularmente eficaz. Pero lógicamente no todos son ventajas. Si el sellado no es muy efectivo, el nivel de vacío conseguido ya no es tan alto. Estos sistemas trabajan con niveles típicos de entre 30 y 70% en sellados incompletos, ya que para conseguir un nivel más alto el sistema tiene que insuflar tanto aire y ya no es eficiente. Aunque con sellados eficaces sí que se pueden conseguir niveles de vacío más elevados, pero no tanto como con una unidad de vacío. Además, hay que recordar que mientras la pieza está sujeta, el sistema debe estar inyectando aire constantemente, y aunque se pueda aislar la ventosa una vez se ha conseguido el vacío, el sistema ya perdería esa gracia de ser sencillo y lo reservaríamos exclusivamente a necesidades de ciclos largos con piezas que tengan un buen sellado, a los cuales probablemente añadiríamos también sistemas de regulación y de control de vacío. Es necesario no olvidar que el vacío se produce con un eyector individual por cada punto de aplicación, con lo cual en instalaciones complejas serán necesarios un montón de ellos. Aunque no son especialmente caros y tan solo necesitan una válvula 2.2 y una ventosa para ser operativos, pues tampoco es que sea un gran problema. Resumiendo, los eyectores son ideales en ciclos de trabajo cortos y rápidos, instalaciones relativamente sencillas y siempre que hayan materiales que no sellen bien, los cuales son prácticamente una obligación. Y estos sistemas tampoco es que sean incompatibles entre sí. Puedo tener una unidad central de vacío para la mayoría de los puntos de aplicación y eyectores para aquellos puntos concretos en los cuales no pueda garantizar el sellado y así tener lo mejor de cada sistema. Aunque si quisiéramos comparar estos sistemas respecto a la velocidad de obtención de vacío, lo mejor sería analizar gráficos más o menos genéricos de la variación del nivel de vacío obtenido frente al tiempo. En sistemas pensados en conseguir altos niveles de vacío, vemos que el nivel de vacío aumenta de manera prácticamente lineal hasta que se acerca ya al máximo que permite el sistema. En cambio, en sistemas en los que tenemos un flujo de aspiración constante, el vacío se establece y se estabiliza en su valor máximo muchísimo más rápido. Aunque este sea menor, dicho valor se consigue mucho más rápidamente, aproximadamente y como regla muy general en la mitad de tiempo. Lógicamente, todo este análisis está súper simplificado y la variedad de casos prácticos es casi infinita, con todos los grados de complejidad y combinaciones posibles e imaginables. Pero la idea es presentar algunos de los conceptos clave más generales de estos sistemas para poder entender en cualquier caso real de aplicación cómo funcionan y adentrarnos un poco en el mundo del vacío que tiene un lugar destacado dentro de la neumática por derecho propio. No todo iban a ser pistones, y aquí lo dejamos, al menos por el momento.